Bueno, la cirugía mínimamente invasiva en relación a la epilepsia pues no es una cosa nueva. De hecho, se ha hecho cirugía mínimamente invasiva con radiocirugía, se ha hecho también termocoagulación con radiofrecuencia y ahora vuelve a estar en boga a raíz de la aparición de nuevas técnicas con indicaciones muchas veces pues no bien establecidas, ¿no? Y de ello nos va a hablar, en primer lugar, el doctor Rafa Toledano, que nos va a describir los síndromes epilépticos y la epilepsia susceptible de tratamiento con cirugía mínimamente invasiva. Él es neurólogo, trabaja en el Hospital Ramón y Cajal y en la Ruber Internacional y tiene una gran experiencia como epileptólogo, especialmente en registro de electrodos profundos, ¿no? Y nos va a hablar a continuación, cuando quiera. Bueno, yo quería agradecer a los organizadores la invitación, ¿no? Y para mí es un placer estar aquí con vosotros esta tarde y especialmente pues estoy con las dos personas que han motivado pues, mi carrera en epilepsia. Primero el doctor Gisnager, ¿no? Y segundo el doctor Canes, cuando estuve rotando en Chicago, y mi gran, digamos, interés en la epilepsia pues se debe especialmente a ellos dos, ¿no? Cuando hablamos de cirugía mínimamente invasiva en epilepsia, yo lo que entiendo es intentar resolver un problema de una epilepsia focal a un paciente sin tener que hacer una cirugía abierta, ¿no? En esta charla lo que voy a hacer es hablar de varias técnicas. Existen básicamente 4 técnicas, ¿no? Uno sería la radiocirugía, como han comentado previamente, otro sería la termocoagulación con electrodos profundos, otro sería la termoablación con láser, no voy a hablar de eso, no tengo ninguna experiencia, y últimamente pues las técnicas de ultrasonidos, pues que yo creo que es una técnica más experimental, todavía no tenemos, yo no tengo ninguna experiencia y está un poco por desarrollarse, ¿no? Yo básicamente voy a hablar de la radiocirugía, voy a intentar delinear qué síndromes quirúrgicos se pueden beneficiar de cirugía, de radiocirugía, cuál es nuestra experiencia, y de la termocoagulación guiada por estereoelectroencefalografía, en la cual también tenemos algo de experiencia, ¿no? De forma general, ¿a quién va dirigida este tipo de técnicas? Pues pacientes con patologías muy concretas que vamos a ir discutiendo, ¿no? Pacientes con localizaciones de difícil acceso y con mayor riesgo quirúrgico con técnicas convencionales, ¿no? Y pacientes donde las técnicas habituales pueden ofrecer resultados que son insuficientes, bien porque la zona que quieres quitar está en una zona que es muy inaccesible, o bien porque es una zona con un elevado riesgo de déficit para el paciente. Entonces la charla ha dividido básicamente en 2 bloques. El primer bloque va de radiocirugía y el segundo bloque va de termocoagulación. En el primer bloque veis en verde pues la epilepsia y los síndromes donde el tratamiento con radiocirugía gamma está claramente establecido, ¿no? Que sería la esclerosis de hipocampo, los amartomas hipotalámicos y algunas lesiones vasculares, ¿no? Voy a dar unas pinceladas sobre eso, pero sobre todo voy a hablar de otro tipo de síndromes, de otro tipo de epilepsia donde las indicaciones no están de todo establecidas y donde hemos podido adquirir una serie de experiencias a lo largo de los años, que serían sobre todo las heterotopias periventriculares y algunas lesionostomías dirigidas que hacemos con radiocirugía gamma, ¿no? El Gamma Knife, sabéis que es una técnica de radioterapia dirigida, que utiliza una fuente de cobalto y de tal forma que con los haces de rayos gamma, cada haz por sí mismo tiene poca energía, pero lo que consigo es, con una técnica milimétrica, ¿no?, que todos los haces coincidan en una zona de interés que puedo delimitar perfectamente y toda la energía va acumulada a esa zona, ¿no? De tal forma que produce un daño diferido al igual que la radioterapia. En cuanto a la esclerosis de hipocampo, donde la indicación está tal vez más establecida, ¿no? Hay 2 grandes grupos, ¿no? Un grupo europeo de Joan Regis, ¿no?, y otro grupo americano, ¿no? Y lo que tienen resultados muy parecidos, ¿no? Son series de un número limitado de pacientes donde tratan no solo el hipocampo, sino también la amígdala y la corteza entorrinal, con lo que parece que está bastante bien establecido que la dosis mínima tiene que ser de 24 Grays y la respuesta a largo plazo es como la que veis aquí, ¿no?, con alrededor de un 65%, un 60% de pacientes libres de crisis a lo largo del tiempo, ¿no? Y esos resultados son parecidos tanto en Europa como en Estados Unidos. Esto sería un ejemplo de lo anterior, esto es lo que hacemos en nuestro centro. Es importante que cuando trates con radiocirugía gamma delimites bien la zona que quieres tratar. No basta solo con tratar el hipocampo, tienes que tratar también la amígdala y la corteza entorrinal, ¿no? Y es un tipo de procedimiento que puedes hacer
El paciente ingresa 1 hora, puede estar ingresado un día y al día siguiente se va, ¿no? Y este tipo de técnica la vamos a utilizar sobre todo en pacientes que tienen aversión a la cirugía, pacientes donde la epilepsia, los resultados quirúrgicos no son necesarios obtenerlos inmediatamente, te puedes esperar entre 1 año o 2 años para ver los resultados quirúrgicos, y pacientes que tienen comorbilidad, que hacen, que limitan que las técnicas convencionales pues supongan un mayor riesgo, ¿no? Importante, cuando indica esta técnica tienes que saber que los resultados no son inmediatos, hay un proceso de espera, ¿no?, desde que trata el paciente hasta que empieza a ver los resultados, ¿no? Este es uno de los pacientes que hemos tratado en nuestro centro, ¿no?, donde vemos que la respuesta radiológica pues no empieza a aparecer hasta finales del primer año, ¿no?, con un edema, o sea, al principio no vemos nada de las resonancias de control y conforme pasa el tiempo, sobre todo a finales del primer año de tratamiento, pues aparece un edema en la zona tratada, que algunas veces necesita de tratamiento con corticoides, ¿no?, y conforme pasa el tiempo, el edema va desapareciendo y se produce una lesión pues parecida a la que harías con una técnica quirúrgica abierta, ¿no? Importante decirle al paciente que los resultados no son inmediatos, sino que en el primer año muchas veces no va a haber una respuesta. Hay pacientes que tienen un aumento de las auras y conforme las auras van desapareciendo también las crisis parciales complejas, ¿no? O sea, que es una técnica diferida, ¿no? Este es un trabajo muy reciente que traigo aquí porque compara directamente la cirugía estándar en pacientes con epilepsia temporal medial y la radiocirugía con gamma. El estudio es un ensayo clínico de no inferioridad realizado en centros americanos, y lo que ven la respuesta a largo plazo entre los... No sé si me funciona el puntero. A largo plazo, ven la tasa de respondedores entre el mes 24 y el mes 36. ¿Por qué lo miran ahí? Porque, como he dicho antes, la respuesta no es inmediata, sino es diferida, es acumulativa, ¿no? Es un estudio que quería evaluar la no inferioridad de este tratamiento sobre la cirugía estándar y no llegaron a objetivarla por una falta de reclutamiento, ¿no? Vemos que la respuesta es ligeramente inferior a los pacientes que fueron tratados con radiocirugía en comparación a los pacientes que fueron tratados con cirugía convencional, ¿no? Una cosa que no estaba muy clara era en cuanto a la capacidad de la radiocirugía de preservar la memoria del paciente, ¿no? En este trabajo lo que vemos, como muestran estas gráficas, ¿no?, que cuando opera un paciente y le da una lobectomía temporal anterior, la memoria cae inmediatamente en aquellos que van a caer. En cambio, en la radiocirugía gamma, como el efecto es diferido, no cae inmediatamente, pero sí conforme pasa el tiempo y sigo a ese paciente en el tiempo, pues al final pueden tener también una caída de la memoria verbal parecida a los pacientes que he intervenido de una lobectomía temporal anterior, ¿no? O sea que esa ventaja que en principio se presuponía a la radiocirugía gamma, pues de forma grupal pues no es tan evidente cuando compara un grupo de pacientes tratados con una técnica con la cirugía estándar, ¿no? El otro síndrome donde está muy establecido el tratamiento con radiocirugía gamma son los amartomas hipotalámicos, ¿no? Esa sería la clasificación del grupo de Marsella, donde lo clasifica en función del volumen del amartoma y de la localización. Los pacientes que se van a beneficiar más de este tratamiento son aquellos pacientes que tienen un amartoma hipotalámico pequeño y que están muy en relación con el tercer ventrículo, ¿no?, que serían los tipos del tipo 1 al tipo 3. Esto sería un ejemplo de una radiocirugía gamma realizada en un paciente con un amartoma hipotalámico. Generalmente lo vamos a indicar en pacientes que no tienen una situación inestable en el cual quieres ver una respuesta inmediata. En esos pacientes puede estar indicada la cirugía convencional sobre la radiocirugía. Este tipo de técnica la vamos a implementar en pacientes donde tienen crisis de difícil control, pero no tienen un riesgo de una encefalopatía epiléptica, ¿no? Esta sería una serie también francesa, que es los que tienen los resultados a largo plazo mayor y mayor número de pacientes, y vemos que hasta un 70% van a tener unos resultados quirúrgicos bastante positivos, ¿no? En la radiocirugía vamos a utilizar una dosis algo inferior que cuando tratamos a los pacientes con esclerosis hipocampal, y una cosa importante que hay que decir a estos pacientes es que en algunas ocasiones tienes que repetir el tratamiento hasta 2 veces, ¿no? Porque hay pacientes que no responden al primer tratamiento, te esperan entre 24 y 36 meses, si no hay una respuesta en ese tiempo puedes volverlos a tratar, ¿no? En cuanto a qué crisis responden mejor a este tipo de tratamiento, y esto es muy importante, los pacientes con crisis más severas, con más discapacitantes, son los que van a responder mejor al tratamiento, y en la serie de grupo francés lo que vemos es que los pacientes con crisis generalizadas tónico-clónicas y las crisis tónicas son las que van a responder más rápido y de una forma más eficaz. Importante,
a diferencia de la cirugía convencional, este tipo de técnica pues ahorra riesgos quirúrgicos, como por ejemplo alteración de la memoria, alteraciones endocrinas y otro tipo de alteraciones que comúnmente vemos en los pacientes que son tratados con cirugía convencional. Yo creo que esta técnica está claramente indicada en pacientes que tienen amartomas hipotalámicos y tienen un debut de la edad adulta, donde el riesgo de pérdida de memoria en un paciente con una cirugía convencional es muy alta, ¿no? Este sería un ejemplo del anterior. Esta es una paciente que vimos esta crisis, ¿no? No sé si tengo volumen. Ya. Este paciente está teniendo una crisis parcial compleja, tenía una resonancia que en un principio nos parecía normal. Y vimos esta crisis y pensaba, bueno, crisis parcial compleja, tenía un patrón temporal izquierdo, pues probablemente venga del lóbulo temporal izquierdo, ¿no? Luego vimos esta otra crisis, ¿no? Donde empiezan con crisis parciales complejas, pero empiezan con mucha alteración, con mucha risa, ¿no? Cuando ves eso tienes que revisar la resonancia magnética. Y al revisar la resonancia magnética, lo que vimos es que tenía una amartoma en el lado hipotálamo en el lado izquierdo, ¿no? Esta paciente era una paciente que inicialmente se benefició de tratamiento con radiocirugía gamma. Una cirugía convencional en esta paciente pues, supondría un riesgo elevado de pérdida de memoria y de otro tipo de alteraciones endocrinas, ¿no? De tal forma que en estos pacientes está claramente indicado por el tratamiento con radiocirugía gamma. Pero hoy voy a hablar sobre todo de indicaciones que no están tan bien establecidas y que nosotros en nuestro centro, gracias a que utilizamos la radiocirugía gamma en pacientes con esclerosis hipocampal y amartomas hipotalámicos, hemos ido adquiriendo una serie de experiencias, ¿no? Esta sería nuestra casuística hasta el año, creo recordar, hasta el año 2016. La mayoría de los pacientes son esclerosis hipocampales y amartomas hipotalámicos, pero hay otros pacientes que hemos tratado con otro tipo de patologías, ¿no? Sobre todo heterotopias periventriculares, ¿de acuerdo? En esta serie de pacientes con heterotopias periventriculares que presentamos hace unos años en la SEM, la característica común es que eran pacientes niños que tenían una epilepsia de difícil control, con crisis muy frecuentes, ¿no? Y podían tener distintos tipos de heterotopias, ya bien heterotopias aisladas, o bien sublobares, o bien heterotopias extensas que bañaban todo el sistema ventricular, ¿no? Estos pacientes, desde el punto de vista quirúrgico, es difícil darle una solución con las técnicas habituales, ¿no? Son pacientes, como veis aquí, pues que pueden tener heterotopias bilaterales, unas veces aisladas, como aquí, otras veces sublobares, o como esta otra paciente, pues que tiene una alteración de la filamina bañando a todo el sistema ventricular, como veis aquí. Estos pacientes habitualmente son considerados no candidatos quirúrgicos, muchas veces guiados por la resonancia que muestra una lesión extensa, ¿no? En estos pacientes, debido a su epilepsia tan grave, pues nos planteamos un tratamiento con gamma knife. Esto sería un resumen de nuestra casuística. Hay algún otro paciente que todavía no he metido aquí porque no tenemos suficiente seguimiento. La dosis media de tratamiento fue como la que utilizaban los pacientes con esclerosis hipocampal, de alrededor de 20 Grays. Y en los 6 pacientes que tenemos un seguimiento superior al año y medio, 2 años, pues hay un 50% que se han quedado sin crisis. ¿Cuál era la característica común de todos los pacientes que se quedaron sin crisis? Pues que los hallazgos electroencefalográficos eran congruentes con la zona de la heterotopia que estaba generando las crisis. O sea, cuando tú veías una heterotopia frontal izquierda, por ejemplo, y veías un patrón eléctrico que no concordaba, pues los resultados quirúrgicos en ese paciente probablemente iban a ser insuficientes, ¿no? Esto sería un ejemplo de lo anterior. De todas las imágenes que he puesto, quiero que os quedéis con esta heterotopia, una heterotopia muy extensa. Si os fijáis, es una heterotopia que baña todos los ventrículos, ¿no? En toda su extensión, todas las astas, ¿no? Tanto frontales como temporales. ¿Y qué veíamos en este paciente? En este paciente veíamos, pese a que tenía una lesión extensa bilateral, ¿no? Pues una punta intercrítica muy frecuente temporal posterior derecha, ¿no? Que persistía a lo largo de todo el vídeo. Esta paciente es una paciente que se le hizo varios vídeos EGES para confirmar que pese a todas las lesiones que tenían, las crisis siempre venían de la misma región, ¿no? Y de hecho, cuando veíamos sus crisis, que eran crisis parciales complejas, veíamos un origen posterior derecho. Debido a la severidad de su epilepsia, ¿no? Pues en esta paciente nos planteamos un tratamiento con
radiocirugía gamma, ¿no? Y esto sería un poco el abordaje que hicimos, ¿no? La ventaja de este abordaje es que se hace de forma inmediata, el paciente ingresa por la tarde y se va al día siguiente, y puedes planificar conjunto con el neurocirujano pues, la zona de interés que te interesa tratar, ¿no? Igual que como haces con la martoma hipotalámicos, igual que como haces con la esclerosis hipocampal, ¿no? Esta sería la resonancia de los pacientes que he mostrado previamente. A diferencia de la esclerosis hipocampal, no necesariamente al cabo del tiempo va a haber una destrucción del tejido neuronal, puedes ver un edema. Y la paciente que he puesto como ejemplo, pues vemos un edema inicialmente con captación de contraste y luego una lesión residual al cabo del tiempo. Esta paciente se quedó sin crisis, lleva mucho tiempo sin crisis. La desventaja de este tratamiento, como sabéis, es que las heterotopias, no necesariamente las crisis vienen de la heterotopia, existe una red con circuitos corticales, ¿no? Podemos pensar que puede ser un tratamiento paliativo, pero si seleccionamos muy bien a los pacientes, hay pacientes con lesiones extensas, incluso con lesiones genéticas. Esta paciente que se quedó sin crisis tenía una alteración una mutación de la filamina, que se pueden beneficiar de un tratamiento muy localizado, ¿no? Otra indicación, otros síndromes que vamos a tratar en pacientes con radiocirugía gamma son lesionectomías. Vamos a seleccionar muy bien lesiones que desde el punto de vista radiológico sabemos de qué se tratan, generalmente displasia, y no podemos acceder, o el riesgo quirúrgico convencional es muy alto, y vamos a tratarlas con gamma knife, ¿no? En nuestra experiencia ya tenemos algún caso más, pues tenemos pacientes que hemos tratado directamente, y como vemos aquí hay otro grupo de pacientes que hemos tratado una vez que hemos identificado la zona, incluso con resonancia negativa, con electrodos profundos, ¿no? El primer caso sería un paciente que tiene una lesión en el precuneus, ¿no? Una lesión parietal izquierda. Desde el punto de vista quirúrgico, seguro que un neurocirujano puede acceder ahí, pero el riesgo quirúrgico que pensamos asociado a ese abordaje es bastante alto, ¿no? En cambio, con el gamma knife, esta paciente puede ser tratada tranquilamente y los resultados, a diferencia de la cirugía abierta, pues van a aparecer al cabo del tiempo, ¿no? Al cabo del año, al cabo de los 2 años. Este paciente se quedó también sin crisis, ¿no? Y ya rizando el rizo, ¿no? Tenemos pacientes que tienen una resonancia normal, tiene un PET normal, todo es normal, ¿no? Pero ponemos electrodos dirigidos por una hipótesis sólida y conseguimos localizar la zona que genera la crisis. Y vemos que es una zona circunscrita con un patrón distal que nos sugiere la patología que hay debajo, en este caso una displasia tipo 2B, ¿no? Fijaros las crisis que tenía este paciente, eran crisis muy insulares o periinsulares, ¿no? Tiene aquí un patrón de displasia, un paciente que tiene electrodos intracraneales expuestos, una estéreo EG. Tiene la sensación de no poder respirar, ¿no? Se lleva la mano a la boca, ¿no? Con sensación de asfixia y se queda anártrico, no puede hablar, ¿no? Y aparte este paciente tenía crisis todas las noches de este tipo, agrupadas y crisis generalizadas tónico-clónicas, ¿no? Este fue nuestro abordaje con la estereoelectroencefalografía. Con este abordaje ortogonal exploramos la zona de interés, pero no solo el opérculo, sino también puede llegar a la ínsula. Aquí no muestro esa imagen, ¿no? Y tú puedes estimular al paciente y provocar la crisis. Si eres lo suficientemente preciso, estoy estimulando al paciente y tiene una crisis similar a las que tiene habitualmente, ¿no? Incluso podéis ir dibujando la zona que a posteriori va a tratar con radiocirugía, ¿no? Como este paciente, en función de la profundidad donde iba estimulando, pues tenía distintas manifestaciones que tenía durante su crisis. Ahí, por ejemplo, una anartria, no puede hablar. Aquí va a tener clonias en la barbilla, que también tenía como manifestación de sus crisis, ¿no? ¿Vale? De tal forma que yo sé exactamente, sin ver la lesión en la resonancia, pues puedo intuir dónde está o dónde existe una lesión que está justificando la epilepsia de ese paciente. En este caso era una zona que un poco territorio comanche, en el sentido de que era muy arriesgado en el hemisferio izquierdo, pues operar a ese paciente, la zona del lenguaje estaba al lado, ¿no? Pues a este paciente lo que le ofrecimos fue, primero lo termocoagulamos, la respuesta fue insuficiente, y luego, pues sobre el esquema de termocoagulación que vemos aquí, le hicimos radiocirugía gamma. Este paciente todavía no tiene suficiente seguimiento, llevamos unos meses de seguimiento. Como sabéis, con la radiocirugía la respuesta no es inmediata, pero sí que al cabo del tiempo hemos ido viendo que sus crisis han disminuido en frecuencia e intensidad, ¿no? O sea, que está en la zona. Estamos tratando a un paciente con una resonancia negativa. Y como segundo bloque quería hablar, pues, de la termocoagulación
guiada por los hallazgos de la estereoelectroencefalografía, que es un tema también muy candente y en los últimos años han salido varios artículos en relación con ello, ¿no? Son sobre todo artículos publicados por grupos europeos, tanto italianos como franceses, ¿no? El mensaje de esto, cuando tiene un paciente en la sala de vídeo EEG y lo está monitorizando y tiene los electrodos puestos, es que vamos a hacer este procedimiento porque, ya que tiene los electrodos puestos, vamos a intentar ver si podemos mejorar el control de tu epilepsia, pero generalmente lo haces con una intención paliativa. El mensaje que le tienes que dar al paciente es que probablemente la respuesta a largo plazo no sea suficiente, pero el hecho de que mejore pues te indica que está sobre la zona que potencialmente está generando la crisis. Y esto es más importante en pacientes donde la resonancia magnética es negativa, ¿no? Esto sería un ejemplo anterior, tiene dos situaciones bastante diferentes. La situación A sería pacientes donde ve una lesión clara en la resonancia, donde la cirugía abierta puede ser peligrosa o asociada a una morbilidad alta. Sería este ejemplo. Este es un paciente que nos vino con una displasia, si veis aquí en la ínsula izquierda, una displasia tipo 2B, había sido rechazado para cirugía convencional en distintos centros, ¿no? Cuando le hacemos el PET, pues vemos un poco de lo mismo, ¿no? Está el PET fusionado con la resonancia y si nos fijamos en la ínsula izquierda, vemos que está hipometabólica, ¿no? Operar sobre el hemisferio dominante, este niño de 7 años era bastante arriesgado y tenía muchas crisis como para ofrecerle radiocirugía. Entonces optamos por colocar electrodos profundos, confirmar la zona de las crisis, ¿no? Y hacer un procedimiento tal como el que enseño aquí, ¿no? Esta es la resonancia con los electrodos puestos, ¿no? Y la termocoagulación. La ventaja de los electrodos en este caso es que tú te sientas con el paciente, hablas con el paciente y puedes mapear también la zona del lenguaje, ¿no? Este paciente fue tratado hace 2 años y ahora mismo está sin crisis. ¿Va a seguir sin crisis? Pues el tiempo dirá, ¿no? Pero la evolución que ha tenido es bastante clara, bastante buena. Y luego otro extremo en el espectro sería pacientes con resonancia magnética negativa, donde tu hipótesis es lo suficientemente sólida como para poner los electrodos profundos, localizar bien la zona que genera las crisis y aventurarte a tratarlas con termocoagulación. Este sería un paciente con crisis hipermotoras, con RM de 3 telas negativas. Son los pacientes más complicados en cuanto a que son pacientes con epilepsia extratemporal con RM de alta resolución negativa. Tiene crisis hipermotoras, ¿no? Este paciente estaba diagnosticado un problema psiquiátrico y con una convulsión ya fue diagnosticado finalmente de una epilepsia, ¿no? Y llevaba así 15 años, ¿no? Con crisis hipermotoras todas las noches. Tenía datos en el electroencefalograma que no muestro aquí que nos hacía pensar que venía de la región frontopolar derecha, la resonancia era normal, pero cuando fusionábamos el PET con la resonancia, pues había un giro que nos llamaba mucho la atención en cuanto al hipometabolismo de ese giro, de tal forma que nos animamos a implantarlo. Esta fue la implantación. Hay muchos más otros electrodos, pero en este plano nos interesaba sobre todo a estos electrodos de aquí, ¿no? Y cuando lo implantamos lo que vimos fue este patrón, ¿no? Un patrón de displasia tipo 2B, bastante bien localizado, ¿no? Cuando ves esto te da mucha alegría. Y si este paciente con los electrodos profundos lo estimula y provoca las crisis, pues te da más alegría aún, porque sabes que está en la zona que genera las crisis, ¿no? Está bastante cerca de la zona que tiene que ver con su epilepsia. Aquí estoy estimulando al paciente y somos capaces de provocar una crisis hipermotora como las que tiene habitualmente. Esto sería la termocoagulación se hace a pie de cama. Una vez que ves dónde quieres termocoagular, con otro dispositivo con calor produce una lesión, eligiendo los pares de electrodos que te interesan más, asegurándote de que están lo suficientemente lejos de los vasos para no producir una hemorragia, ¿no? Esto sería cómo se ven los electrodos con la resonancia, y este es el electrodo que hemos termocoagulado. Termocoagulamos varios y la resonancia de control, en la difusión, lo que se ve pues son lesiones muy circunscritas que hemos sido capaces de provocar con la termocoagulación. Desventajas de esta técnica, sobre todo en pacientes con lesiones, con resonancias normales, pues siempre te gustaría tener más electrodos. Una vez que has puesto los electrodos te das cuenta, pues te gustaría tener más electrodos. Y los electrodos que utilizamos son electrodos muy pequeños, por lo que la lesión que produce es una lesión pequeña. Este sería su estereoelectroencefalografía con los electrodos puestos, ¿no? Tiene un patrón de displasia tipo 2B y esto es lo que produce cuando lo termocoagula. ¿Cuál es el problema? Que en las zonas donde no tienes puestos electrodos no sabes lo que está ocurriendo, ¿no?
Entonces, ¿cuál es nuestra experiencia en cuanto a esta técnica? ¿Tenemos algún otro paciente más? Esta es la casuística del año pasado. Tenemos alrededor de 25 pacientes en nuestras manos. La mayor parte de los pacientes que vemos son pacientes con epilepsia extratemporal y con RM cerebral negativo, o sea que son pacientes altamente complejos, ¿no? Y eso es importante a la hora de analizar los resultados que voy a mostrar. De tal forma que cuando evaluamos a los pacientes y vemos lo que ocurre después de los 2 primeros meses de la termocoagulación, hasta un 50% van a ser respondedores. ¿Qué quiere decir respondedor? Que disminuye la frecuencia de crisis por encima de un 50%, ¿no? Pero este efecto se va perdiendo conforme pasa el tiempo, de tal forma que al cabo de los 2 meses hay alrededor de un 14% de respondedores, la mayoría sin crisis, ¿no? O sea, que el mensaje que le tienes que dar al paciente es que esta técnica no es para tratar definitivamente la epilepsia, sino esta técnica es, en algunos pacientes puede mejorarla sustancialmente de tal forma que no los tenga que operar, pero el hecho de que el paciente mejore tras la termocoagulación, aunque sea solo unos meses, es un factor pronóstico, tiene un valor predictivo positivo para que a la larga ese paciente cuando lo opere mejore y se quede sin crisis, ¿no? Porque estoy exactamente en el sitio, ¿no? Entonces, como conclusiones, ya para terminar mi charla, existe una serie de técnicas menos invasivas que pueden ser especialmente eficaces en el tratamiento de un subgrupo de pacientes con epilepsia focal refractaria. Son técnicas seguras en manos de un equipo con experiencia, ¿no? Hay que seleccionar de forma individualizada caso a caso. Y es una nueva opción, ¿no?, para el tratamiento no invasivo de patologías, como habéis visto, de difícil y arriesgado acceso quirúrgico. Y eso era todo. Muchas gracias.